Seguimos hablando de lo que ha sido la decisión de intervenir Vicentín. De hecho, ya está corriendo el plazo de los 60 días y a partir de allí seguro un estudio del gobierno sobre si expropia o no, aunque no es tan fácil tampoco la expropiación, tiene que pasar por el Congreso. Volvemos con Edgardo y con José. Edgardo, preguntarte qué pasó después de la reunión con el gobernador santafesino y con el CEO también de Vicentín, ¿no? Porque uno podía escuchar después de esa reunión como voces diferentes en relación a cómo se va a seguir. Sí, dio la impresión de que el gobierno intentó atenuar un poco el tono inicial que tuvo el anuncio de la intervención a la empresa Vicentín. En el caso de Santa Fe se le puso muy complicada la situación al gobernador Omar Perotti, hubo una reacción social que le preocupó también dentro de su propio gabinete, pidió que se modere un poco el gesto del gobierno nacional y en el caso de los propietarios de la empresa intervenida recordaron que había un proceso concursal en marcha y que había muchas alternativas todavía, algunas alternativas todavía para salir de ese proceso de endeudamiento y de crisis mediante las normas vigentes, no necesariamente con la intervención del Estado. Pero vos mencionaste un tema que es clave, Cruz. Dijiste que el proceso tiene que ir todavía al Congreso. Y si el gobierno no logra articular allí un consenso político sólido, diferente al que hubo en la reacción inicial después de la intervención a Vicentín, puede llegar a encontrarse con un problema de articulación política grave en el Congreso. No tiene los votos necesarios como para poder pasar en la Cámara de Diputados de una manera rápida y sencilla y sin costos este proceso de estatización. Hay votos que son clave, entre ellos los 4 votos cordobeses. Yo diría que más bien todos los votos de aquellas provincias donde la actividad agroindustrial es muy potente, es muy fuerte y donde se siente la mayor negativa o el impacto negativo de la estatización de Vicentín. Esto hace también que haya que considerar un segundo factor político, y es cuáles son los antecedentes que el gobierno tiene en relación a las estatizaciones. Recordemos una cosa, la fórmula Fernández-Fernández ganó las elecciones fundamentalmente por la fuerza del voto castigo por la situación económica contra Macri. Pero eso no quiere decir que haya quedado en el olvido, amnistiado, indultado en la memoria social, aquellas experiencias que ya tuvo en términos de estatizaciones el kirchnerismo. Recordemos el caso de YPF, que fue muy oneroso el proceso de estatización, una deuda multimillonaria en dólares y todavía litigios que no han cerrado, como el caso del juicio que está en el juzgado de Loretta Preska en Nueva York con la familia Skenazy, que en realidad es con uno de los fondos que es Burford, con el cual estamos negociando la deuda externa también. Y además el antecedente más crítico de todos, la estatización de Chicones, que terminó en un escándalo con un vicepresidente de la Nación por primera vez condenado por un caso de corrupción patente como fue la estatización de Chicones. Esto hace que el clima para ir al Congreso con ese tema es muy, muy delicado. Y finalmente, Cruz, me parece que se ha desequilibrado lo que es la ecuación o la fórmula fundacional del gobierno. Esto donde Cristina era necesaria, pero Alberto Fernández aportaba una cuota de moderación, de centralidad en la argumentación del gobierno. El predominio muy fuerte del cristinismo durante todo el proceso de la cuarentena y especialmente en el caso Vicentín lo ha debilitado al presidente y eso sí es también un problema político. Bueno, le iba a preguntar a José justamente si le ha servido al Estado Nacional, desde el punto de vista económico, por supuesto, otras expropiaciones que ha hecho Aerolíneas Argentinas, YPF, o esta idea inclusive de Fernández de generar una especie de sociedad, en este caso con Vicentín y el Estado Nacional. ¿En otras oportunidades le ha servido al Estado económicamente, digamos, expropiarse de algunas empresas? Claramente no, Cruz. Todos los ejemplos que hemos tenido no han sido buenos para Argentina, no han sido buenos en la gestión, no han sido buenos los resultados que han producido a lo largo del tiempo que la explota el Estado, pero además lo han expuesto al Estado a demandas judiciales muy onerosas, ¿no? El caso de Aerolíneas, el caso de YPF demuestran. Así que, y esto me parece que es un tema que rescató Labaña y todos los diputados del Consejo Federal en esta búsqueda, digamos, o en esta dificultad que tiene el gobierno para articular los apoyos a la estatización en el Congreso, cuando él dice, ya tuvimos dice Labaña, tuvimos una experiencia en soberanía energética y no fue buena.
ahora queremos tener una experiencia en soberanía alimentaria, digamos, ¿no? Y me parece que ahí pega la baña en donde más duele, y es las experiencias anteriores de estatizaciones formuladas por el gobierno kirchnerista fueron muy malas, los resultados fueron muy malos y nos terminó costando muchísimos miles de millones de dólares en juicio contra el Estado. Y sin ir más lejos, Renova, que es una de las empresas que es la que exporta, digamos, la que genera dólares, donde más atractivo tendría el gobierno para pararse a regular este mercado exportador, que es la aspiración en este estado presente que declama el gobierno. Renova está integrada por un 33% de Vicentín, pero un 67% por Glencore. Glencore es una de las exportadoras más grandes del mundo en cereales, no solamente cereales, cobre y demás. Para que te dé una idea, en el año 2019 esa empresa facturó 200.000 millones de dólares, el 50% del PBI argentino. Esa empresa es suiza, es socia en un joint venture en Renova, y seguramente vamos a terminar en un juicio en el CIADI si tratan de estatizar a Renova. Para que te dé una idea, esa empresa trató de comprar la parte de Vicentín que tenía en Renova, la tasó en 335 millones de dólares. El juez de la quiebra, del concurso no se la vendió porque decía que era barata, con lo cual hay que pensar que la porción de acciones que tienen valen más de ronda los 1.000 millones de dólares, así que el desafío, el esfuerzo que vamos a tener que hacer los argentinos el día que haya que sanear todos esos juicios va a ser muy grande. Así que me da la impresión de que el gobierno debiera salir de esta disyuntiva en la que le encanta poner a los argentinos en esta polarización. Estatización versus extranjerización, ¿no? Ven como que las empresas pasen a manos extranjeras porque Glencore es una de las posibilidades de que compre parte de los activos de Vicentín. Entonces, lo que se podría resolver entre el sector privado, entre algunas empresas extranjeras, algunas cooperativas locales, la propia YPF, el gobierno decide de manera política una intervención que ha generado obviamente la preocupación y el rechazo o la solidaridad de muchísimos productores, incluido, escuchaba el viernes por la mañana a gente del sector agropecuario, a quien le deben, incluidos esos acreedores, prefieren que la deuda, que esto se resuelva entre privados y no que se estatice. Así es. Gracias a ambos. Muchas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa y vamos a estar hablando con Alessandra Rampola, la sexóloga, porque también, por supuesto, que tiene que ver con esta pandemia. Pausa, ya venimos.